siempre al mismo concepto. Y por otro lado, como vocabulario vamos a usar mucho la palabra grupos de interés, porque la sustentabilidad, la sostenibilidad, la responsabilidad social empresarial tiene que ver con un nuevo modelo de gestión, asociado a nuevos modelos de negocios, en donde se debe evaluar el impacto y se debe considerar las expectativas de un amplio abanico de grupos de interés. Históricamente, siempre hemos pensado como el grupo de interés más prioritario, quizás los accionistas, en donde la prioridad de las empresas era maximizar su valor. Hoy ese paradigma ha cambiado y la maximización de valor tiene que ser en el contexto de los grupos de interés. De todas maneras, lo vamos a ir profundizando a lo largo del webinar. Riesgos emergentes. Cuando hablamos de riesgos emergentes, primero tenemos que situarnos en contexto. Acá vamos a hablar de lo que el contexto es la globalización, es algo que ya todos sabemos. Acá simplemente pongo datos duros como para entender de qué significa la globalización en el contexto de los riesgos emergentes, y estamos hablando de un gran flujo de información. Tenemos ahí, fíjense cómo es el crecimiento de la penetración de Internet en diferentes continentes, y ahí elegí como casos testigos 3 países de Latinoamérica: Argentina, Brasil y México, ¿no? Y el Internet lo que significa es el acceso a información como nunca antes ha existido. Abajo tenemos lo que es la ley de Moore, que lo que decía la ley de Moore es una ley que Moore la enunció en el año fines de la década del 60, que lo que decía era que los chips iban a duplicar la capacidad de procesamiento cada 2 años. ¿No? La capacidad de procesamiento de los chips implica la evolución tecnológica que estamos viviendo, ¿no? Y que obviamente junto con Internet es lo que hace que hoy vivamos en la era de la información y del acceso a información. También, similar a la ley de Moore, podemos hablar de la ley de Zuckerberg, que es lo que decía, al igual que Moore, lo asociaba a las redes sociales, que decía que cada 2 años se iba a duplicar la información que se iba a compartir a través de las redes sociales. ¿Qué significa esto en el contexto de los riesgos emergentes y la sustentabilidad? Bueno, que hoy es muy difícil que una catástrofe o un hecho de trascendencia que tenga impacto negativo, como puede ser un fraude ambiental o una contaminación, es muy difícil que no trascienda entre diferentes comunidades, ¿no? Y esto también, en el contexto de la ley de información, el acceso a información, le da más herramientas a la sociedad y a las comunidades para exigir a las organizaciones a que tengan conductas socialmente responsables y sostenibles. Frente también a la era de la globalización tenemos que hablar de gobernanza. En sustentabilidad tenemos que hablar de una gobernanza de una perspectiva de los grupos de interés. Durante todo el siglo XX, la escuela de gobernanza de gobierno corporativo que predominó fue la de maximizar utilidad para los accionistas. El mayor paradigma de esto, o el mayor declaración de esto fue Milton Friedman en el año 1970, cuando dijo que la única responsabilidad de las empresas es maximizar su valor para los accionistas, diciendo que la responsabilidad social empresarial no era algo que fuera competencia de las organizaciones. A partir del año 1983, en realidad en 1983, Edward Friedman, y a partir de ahí nace una nueva escuela de gobierno corporativo de una perspectiva de los grupos de interés, en donde desde la perspectiva del grupo de interés, los accionistas es uno de esos grupos de interés, habiendo otros, ¿no? Que eso pueden ser los inversionistas, los empleados, las comunidades, los clientes, las ONG, los medios de comunicación, etc. ¿Y qué plantea esta nueva perspectiva de gobierno corporativo? Que una empresa no puede evolucionar, no puede ser rentable si no contempla su contexto. Y en este sentido, esta nueva escuela de gobierno corporativo plantea que el trabajar en conjunto con los grupos de interés hace organizaciones más resilientes, más rentables y más aceptadas por la sociedad. Entonces, esto, si bien aparece esta nueva escuela en el año 1983, por supuesto es en el siglo XXI, hoy año 2019, que esta escuela doctrinaria del gobierno corporativo empieza a tomar cada vez más protagonismo, ¿no? En donde
una empresa que únicamente piense en maximizar utilidades para los accionistas, significa que puede llegar a tener un conflicto de interés con otro grupo de interés, necesitamos tener la licencia social para operar. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Por favor, si lo puede apagar. Muchas gracias. Entonces, siguiendo hablando de contexto y de sustentabilidad, hablando de la globalización y la era de la información y este nuevo concepto de un gobierno corporativo de una perspectiva de grupo de interés, vamos a situar en una materia de riesgos para entender qué es lo que está pasando con la sustentabilidad y por qué hablamos de riesgos emergentes. Como toda metodología de gestión de riesgos, definimos un objetivo y qué riesgos hay asociados a ese objetivo. Entonces, un objetivo genérico para cualquier organización es la sostenibilidad del negocio en el tiempo, ¿no? Podríamos arreglar y con una rentabilidad mínima de acuerdo a las expectativas de los accionistas. Entonces, para el cumplimiento de ese objetivo hay riesgos asociados, ¿no? Todos riesgos que ya probablemente estén muy familiarizados en el vocabulario: riesgo reputacional, riesgo de mercado, riesgo operacional, riesgo en el mercado de empleo, riesgo comercial, entre otros. Ahora fíjense los eventos que hemos puesto que pueden, digamos, afectar estos riesgos. Fraude de información ambiental, que puede ser, por ejemplo, el caso de Volkswagen, cuando cuando salió a luz que había mentido con lo que contaminaban sus motores diésel, que fue un gran escándalo corporativo. Trabajo infantil en la cadena de valor, que ahí podemos traer el caso de Nike en el año 2004, cuando se le encuentra trabajo infantil en uno de los proveedores que estaban radicados en China, y eso le generó un bloqueo operacional que le impidió generar ventas, además obviamente del impacto reputacional y de mercado y otros temas. La corrupción, un evento de corrupción, como fue el caso de Odebrecht en Brasil, y eventos extremos ambientales, que eso tiene que ver con el cambio climático. Todos estos eventos, vamos a decir que siempre han existido, no podemos negar que estas cosas son nuevas de ahora, sino que en realidad siempre han existido, pero la diferencia es qué tratamiento y qué consideración le está dando la sociedad a esto, y sobre todo qué información está obteniendo la sociedad respecto a este tipo de eventos. En ese sentido, vamos a decir que estos eventos siempre en una organización, en función del objetivo a cumplir, siempre han tenido un nivel de impacto medio alto. Difícilmente podamos decir que esto tiene un nivel de impacto bajo. Ahora, realmente para que comprometa al objetivo, realmente esto comprometa al objetivo de la sostenibilidad del negocio, bueno, lo que vamos a decir es que la probabilidad de que uno de estos eventos realmente se efectivice, ¿no? A lo largo de los siglos, fíjense, años 1700, 1800, 1900, fue aumentando, ¿sí? Entonces, ¿por qué si decimos que esto siempre existió? ¿Por qué es que ahora es más riesgoso? Porque la probabilidad de ocurrencia de que estos sucesos afecten al objetivo ha aumentado. ¿Producto de qué? Producto de la globalización, producto de la era de la información. Esto que hemos dicho, la ley de Zuckerberg, que cada 2 años se va a duplicar la capacidad de compartir información en las redes sociales. Es decir, ante un evento de estos, hoy una organización no puede ignorarla y no puede... que termina afectando significativamente al objetivo del negocio. Casos ya los he mencionado: Volkswagen, Odebrecht, Nike, y podemos decir eventos extremos ambientales, por ejemplo en Argentina con YPF en la ciudad de La Plata, cuando hubo una inundación que inundó toda una planta, incluso hubieron muchas muertes. Que bueno, eso en realidad uno lo puede tomar como un hecho aislado de inundación, pero en realidad eso fue una inundación de esas características. Está estudiado de que eso fue parte del impacto del cambio climático. Entonces, estas cosas siempre han ocurrido, la diferencia es que la probabilidad de ocurrencia hoy de que salga luz y que tenga impacto es mayor. Entonces, por eso que vamos a hablar de que los temas vinculados a la sustentabilidad y a la responsabilidad social empresaria, de una perspectiva de lo que exige la sociedad, las empresas, ha aumentado los riesgos.
Respecto a la sustentabilidad y la agenda de riesgos, vamos a poner 3 casos de cómo la sustentabilidad va tomando protagonismo en el inventario de riesgos que van en las distintas publicaciones de diferentes instituciones de auditoría interna. Fíjense, por ejemplo, el Instituto de Auditores Internos de Estados Unidos, en la última publicación reciente, On Risk, que hace un inventario de riesgos, por primera vez pone como uno de los riesgos la sustentabilidad. Fíjense, puso entre paréntesis y allí. Esto, el año pasado, esta publicación está hecha por primera vez, pero sinceramente yo es la primera vez que veo en un inventario de riesgos la palabra sustentabilidad. Y que, quizás el aspecto para resaltar más en esta publicación es que dice que la sustentabilidad es uno de los 3 riesgos que más va a crecer en los próximos 5 años. O sea, con lo cual le da una connotación, una significatividad específica. Respecto a la sustentabilidad, es importante, esta encuesta que hace el IEA de Estados Unidos fue hecha en empresas de Estados Unidos, no obstante me parece que sirve como ejemplo, de las entrevistas que hizo a estas empresas, ¿no? En cuanto al nivel de conocimiento que percibían los funcionarios de estas empresas y el nivel de capacidad que ellos consideraban que tenían las empresas para afrontar estos riesgos, fíjense que de lo que es a nivel conocimiento, ¿sí? A nivel conocimiento más o menos había disparidad en donde iba entre un 27 y un 41% el nivel de conocimiento de estos riesgos que tenían estas empresas. Ahora, en cuanto a la pregunta del nivel de capacidad que tiene la organización para afrontar estos riesgos, había una mayor alineación en donde decían que entre el 33 y el 37% decían que tenían capacidad para afrontar este tipo de riesgos. La Confederación Europea del Instituto de Auditores Internos, Instituto de Auditores Internos, fíjense, en el año 2018 en su inventario de riesgos no aparecía el tema de sustentabilidad, y a partir del 2019 lo pone en el inventario de sustentabilidad, y en el año 2020 no aparece la palabra sustentabilidad, aunque en realidad la incluye dentro del capítulo de Gobierno, Ética y Cultura. Y por otro lado, agrega el tema del cambio climático. ¿Por qué la Confederación Europea puso la sustentabilidad, que en realidad la asocia mucho a la responsabilidad social empresarial, lo puso dentro del gobierno? Porque básicamente dice y declara que no puede existir una empresa socialmente responsable que no esté vinculada a un buen gobierno corporativo, y un gobierno corporativo alineado y que trabaje desde una perspectiva socialmente responsable. Entonces es por eso que la sustentabilidad la mete dentro de Gobierno, Ética y Cultura. Respecto al cambio climático, es algo que, bueno, ya en otras publicaciones de otras instituciones, el cambio climático hace rato viene apareciendo, acá por primera vez lo segmenta, y los cambios climáticos representan riesgos y oportunidades. El cambio climático hay que entenderlo como hay un acuerdo mundial, que es el Acuerdo de París, en donde los países se comprometen hacia el año 2030 a reducir la mitad de las emisiones de dióxido de carbono, y para el 2050 emisiones cero. ¿Esto qué significa? Que de una perspectiva del 2030 al 2050 las reglas de juego para hacer negocios van a cambiar, desde una perspectiva sobre todo regulatoria, en donde van a tener que las empresas contribuir a estos objetivos. Y obviamente además el cambio climático no solo va a implicar nuevas reglas de juego, sino también que implican muchos riesgos y oportunidades. Riesgos desde el lado de los eventos climáticos extremos que van a suceder cada vez más, y también desde el lado del cambio del clima, que está generando diferentes patrones, como por ejemplo incrementos en las temperaturas, cambio en los patrones de las lluvias, y eso obviamente hace, entre otras cosas, cambio a los modelos de negocios. De repente, en lugares donde se podía cosechar diferentes tipos de trigo, en los escenarios futuros que están planeados, es posible que ya eso no sea posible y tengan que mudarse. Y esto también, el impacto en la biodiversidad, que obviamente todo lo que es los recursos naturales es la base de la cual se sustenta toda la economía mundial y de las empresas.
Por último, el World Economic Forum, que hace un inventario de riesgos todos los años, aunque no tiene la característica de corporativo, pero sí fíjense cómo en el año 2009, básicamente la mayoría de los riesgos estaban orientados o tenían la característica o eran definidos como de riesgos vinculados al económico, y fíjense a lo largo de los años cómo la tendencia va hacia los riesgos ambientales, ¿no? Y ahí pone obviamente el cambio climático, pone desastres naturales, también pone problemas de agua, etc. Acá, digamos, si tuviéramos que poner, meter el componente social, voy a referenciar a Jeremy Diamond en un libro Colapso, en donde Jeremy Diamond estudió sociedades históricas que colapsaron, es decir, que desaparecieron, como la sociedad maya, la azteca, la de, por ejemplo, la isla de Pascua. También estudió sociedades que estuvieron a punto de colapsar y salieron y pudieron sobrevivir, como por ejemplo Australia o Japón, en donde él plantea, y luego de todo un estudio de esas sociedades, llega a un patrón en común que tuvieron todas esas sociedades que colapsaron o que estuvieran a punto de colapsar, que es que el patrón común es cómo gestionaron sus recursos naturales. ¿No? Obviamente los recursos naturales son recursos escasos, y donde hay recursos escasos siempre hay competencias en el bueno y en el mal sentido, con lo cual el hecho de que en el 2019 tenga predominancia los riesgos vinculados al ambiental, la derivada de eso son los impactos sociales. Frente a todo esto, ¿cuál es la reacción de los mercados ante estos riesgos emergentes, ¿no? Vinculados a la sustentabilidad y el escrutinio creciente y las mayores expectativas de una sociedad respecto a cómo trabaja y cómo desarrolla sus negocios las empresas? Bueno, fíjense que yo esto lo pongo en orden cronológico del año 1999, del año 2018, esto lo pongo así porque en realidad todas estas cosas, estas instituciones que van apareciendo son del siglo XXI, no son del siglo XX, son todas nuevas. Y estos son distintas iniciativas que van apareciendo de índice de sustentabilidad, es decir, bolsas de valores que segmentan empresas que trabajan con criterios de sustentabilidad. Básicamente esto lo hacen, la bolsa de valores lo hacen porque empiezan a entender que es necesario segmentar el riesgo en función de empresas que trabajan con estos criterios de lo que no trabajan. En el año 1999, el primero que lanza este índice es el Dow Jones Sustainability Index en Estados Unidos, en el 2006 Brasil, en el 2008 Suecia, en el 2012 Sudáfrica, en el 2018 Argentina, también lo tiene México, también lo tiene Chile. Y bueno, acá puse un ejemplo. El resumen quizás de esto es, en el año 2009 Naciones Unidas lanza esta iniciativa de Sustainable Stock Exchange Initiative, que básicamente lo que propone es, llama a las bolsas de valores a adherirse y asumir compromisos para que en el desarrollo del mercado de valores consideren el impacto y los criterios de sustentabilidad. Entonces, en este cuadro que está a la izquierda, arriba a la izquierda, es un resumen de cuántos mercados de valores de diferentes países se han adherido a esta iniciativa al año 2018. En Latinoamérica son 9, en Europa 23, África 14, Asia 24, Norteamérica 4. Hay alguien que les agradecemos, por favor, si pueden apagar los micrófonos para que no acoplemos. Así como aparecen estas iniciativas y cada vez aparecen más mercados de valores con índice de sustentabilidad, segmentando riesgos y en definitiva, desde un punto de vista financiero, atrayendo otros criterios de inversión, también en el año 2005 nace la iniciativa de Principios de Inversión Responsable, también iniciativa de Naciones Unidas, por el cual propone y llama a los grandes inversores y gestores de cartera de inversión a que se suscriban a estos principios para que asuman el compromiso de considerar en sus criterios de inversión los criterios de sustentabilidad, los criterios de impacto social, ambiental y de gobierno. Esta es la evolución de esta iniciativa, en donde en el año 2006, que fue el primer año, eran 63 instituciones las que habían firmado estos principios, que equivalían a 6,5 trillones de activos de dólares. Hasta el año 2018 esto ha crecido y a abril del 2018
la cantidad de firmantes eran 1961 y que equivalían a 81 trillones de activos, 81 trillones de dólares en activos. En Latinoamérica, esto involucra a 56 firmantes de 56 países de todo el mundo. En Latinoamérica, ahí está la cantidad de firmantes por país. Estos inversores es en respuesta también a todo lo que es los índices de sustentabilidad de la bolsa de valores. Es decir, estos inversores, y si hiciéramos un escenario hacia el 2020 y hacia el 2030, sería esperable que esta sea el estándar. Es decir, que no haya inversor que cuando toma una decisión de inversión no solo busque una rentabilidad económica, sino que también exija criterios de impacto positivo, sociales, ambientales y de gobierno. En respuesta a lo anterior, también esto es tendencias normativas de divulgación de información no financiera. Se me ocurre pensar de que muchos de los que participan de este webinar trabajan en empresas que emiten reportes de sustentabilidad, es decir, emiten reportes de información no financiera. La tendencia normativa, esto es un análisis que hace el Global Reporting Initiative. El Global Reporting Initiative es el organismo más reconocido mundialmente en la emisión de estándares para la elaboración de reportes no financieros. Es como decir, es el equivalente a las normas internacionales de información financiera. Y el GRI lo que fue estudiando a lo largo de cada 4 años fue estudiando cuántos países estaban regulando la divulgación de información no financiera. Entonces, lo que se ve acá es cómo va incrementando la cantidad de países que empiezan a regular esto, en donde predomina la regulación obligatoria respecto a la voluntaria. Es decir, predomina la regulación que exige en forma obligatoria que las empresas tengan que publicar este tipo de información. Cuando hablamos de obligatoriedad, estamos hablando no únicamente de que una nación pueda hacer obligatoria a las empresas que publiquen este tipo de reportes, sino obligaciones, por ejemplo, del mercado. Por ejemplo, en la bolsa de Sudáfrica, todas las empresas que cotizan en la bolsa de Sudáfrica están obligadas a emitir un reporte de sustentabilidad. Y quizás el ejemplo más relevante de todo esto como normativa jurisdiccional es la directiva de la Unión Europea en el año 2014, que estableció que a partir del año 2016 todas las empresas de la Unión Europea que tuvieran más de 500 empleados, iban a estar obligadas a emitir un reporte de sustentabilidad. Eso ya es una regla, está vigente, y ahora hoy los distintos países que conforman la Unión Europea están emitiendo su propia legislación para cumplir con esta directiva. Bien. Dudas y preguntas. A ver. Bueno, seguimos. Entonces, no veo... Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, hola. Mira, te habla Jonathan Leiva desde acá de Chile. Gracias por tu tiempo de poder compartir tu experiencia y demostrarnos estos datos que son súper importantes. Mira, me quiero centrar en un tema que estabas planteando y también lo hice saber en el CLAI anterior, que es respecto a los riesgos emergentes. Hoy día estamos viendo cómo Latinoamérica está haciendo, tiene una seguidilla de complicaciones políticas civiles, que es un riesgo que quizás no teníamos latente como un riesgo emergente en nuestras instituciones. Entonces, mi pregunta es saber cómo tú nos puedes orientar, o dentro de tu experiencia, cómo poder evaluar estos riesgos emergentes en términos sociales, económicos y de los estallidos sociales que estamos viendo. Gracias. Bueno, pregunta difícil la que me haces porque bueno, tiene un gran componente político lo que me mencionás en cuanto a Chile. Pero estos riesgos emergentes, y desde una perspectiva, lo voy a tomar desde el lado de lo que plantea una conflictividad social. Toda conflictividad social en general no nace un día para el otro. Entonces, desde una perspectiva de sustentabilidad y de una perspectiva de gobierno corporativo
en función de los grupos de interés, la forma de trabajar es digamos, de una metodología de lo que se llama diálogo con grupo de interés. Justamente cualquier conflictividad social, esto no lo digo yo, esto está estudiado y digamos, está reconocido, que las conflictividades sociales siempre nacen por un tema de expectativas y de un tema de diálogo. Entonces, cuando hablamos de que una perspectiva de gobierno de corporativos de los grupos de interés genera más resiliencia, tiene que ver con eso. También una perspectiva de gobierno corporativo de los grupos de interés genera más innovación, porque permite, al escuchar a los grupos de interés, permite identificar aspectos que de otra manera una organización no podría identificarlo. Los riesgos emergentes del lado de la sustentabilidad tiene que ver mucho, la manera de identificarlos tiene que ver mucho con metodología de gestión de grupos de interés y de diálogo con grupos de interés. No sé si con esto respondo tu pregunta o en parte, la verdad que es para hablarlo largo y tendido. Sí, muchas gracias. Sé que es un tema complejo que efectivamente, como tú planteas, no es algo que sea reciente, sino que hay que mirarlo en un mediano y corto plazo. Pero lo que quiero plantear con la pregunta es también decir que hay situaciones que tenemos que estar mirando, no necesariamente lo que pasa de la empresa hacia adentro y los resultados económicos, y también tomar el pulso y comenzar a tomar el pulso de las cosas que están ocurriendo afuera. Nuestro planeta, nuestra sociedad está pidiendo muchas otras cosas. Así que agradezco tu respuesta. Bueno, muchas gracias y coincido con el último punto que decís. Acá están escribiendo más preguntas. Tiene un programa de auditoría base para auditar los aspectos sociales en un negocio y en proyectos. Bueno, más adelante en este webinar voy a presentar algunas publicaciones y algunos criterios para que consideren cómo abordar auditoría interna de estos temas. Quisiera saber si existe alguna normativa aplicable para América Latina o algún documento que contenga mejores prácticas respecto a la gestión ambiental. A ver, para América Latina es muy genérico, la verdad que no tengo en mi memoria en este momento. Práctica de gestión ambiental, hay muchas publicaciones, quizás yo a la que te referiría para, digamos, que es un estándar reconocido, obviamente puede tener sus críticas, pero es la ISO 14000, que en definitiva es una ISO de gestión ambiental, así que si uno quiere partir, puede elegir esa práctica. Me hacen otra pregunta. ¿Existe una normativa de RSE para México en el sector de bebidas y alimentos? Bueno, a ver, me están haciendo muchas preguntas específicas. Lo que sí les comento, y cuando hacemos les voy a mostrar algunas guías para que sepan, para que las tengan en cuenta. Siempre cuando uno busca estas cosas, siempre hay guías sectoriales. Probablemente en México, si uno busca, seguramente encuentre una forma de encarar estas cosas, también es haciendo benchmarking. Los reportes de sustentabilidad suelen ser muy buenas herramientas para hacer benchmarking, ¿no? Porque ahí hay mucha información y valiosa, así que también si uno quisiera ver un estado de situación o un diagnóstico para empezar a entender cómo está trabajando la empresa sus temas, podría hacer un benchmarking leyendo reportes de sustentabilidad, que bueno, que hay muchísimos. Les recomiendo que entren en la página de Global Reporting Initiative, que ahí hay una base de datos con todos los reportes de sustentabilidad de todo el mundo que se suben a esa plataforma desde el año 1999. Muy bien, muy buena esta pregunta. Entiendo la importancia de tener en cuenta estos riesgos emergentes, sin embargo el proceso de auditoría usualmente viene dado a la evaluación de eventos ya materializados. ¿Cómo podemos incluir estas evaluaciones en nuestros ejercicios cotidianos? Bueno, a ver, evaluación de eventos ya materializados. Ahí yo no sé si hubo un error de tipeo o en realidad es una afirmación. Si vamos a evaluar riesgos ya materializados, es muy tarde, es tarde, ¿no? La idea es siempre anticiparse a la ocurrencia de eventos.
Respecto a la valorización de eventos de sustentabilidad, que es verdad que son complejos, son blandos, bueno, de vuelta, acá hay que hacer un mapeo de lo que es un cumplimiento normativo en temas sociales, ambientales y mucho más amplio de lo que uno suele tratar, por ejemplo, temas de derechos humanos. Hay que irse también más allá de la organización, hay que irse sobre la cadena de valor y también hay que entenderlo desde una perspectiva de cómo es el modelo de negocio de la organización, qué impactos sociales y ambientales tiene y también qué políticas tiene. Y de nuevo retomo lo anterior, empezar a trabajar y entender lo que es una metodología de gestión y diálogo con grupos de interés es lo que hay que empezar a trabajar. Porque es ahí de donde uno va a poder empezar a materializar estos riesgos emergentes que es muy difícil verlos. Es muy difícil a veces entender la causa de un problema cuando hay tanta complejidad. Entonces, por eso es que la gestión de grupo de interés, el diálogo con el grupo de interés, es una gran herramienta para identificar temas que antes se le podía dar entendimientos desde otras perspectivas y quizás no eran las mejores perspectivas. Gracias y quédate atento a la documentación, muy buena presentación. Ahora vamos a continuar y vamos a ver documentación que quizás les pueda ser útil, ¿sí? Así que, bueno. En este mismo marco de referencia, algunas consideraciones especiales para Estados Unidos. El marco de referencia que planteé antes era Estados Unidos. Así que ahí les sugiero que se remitan al documento. Acá están mencionando que la compañía esté alineando, mencionar el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, lo vamos a mencionar también. Están haciendo preguntas que se están adelantando, así que avanzo. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, ¿cuál es la respuesta corporativa frente a estos riesgos emergentes y nuevas expectativas de la sociedad y los mercados? Bueno, una de las principales respuestas es que este es cómo está creciendo la cantidad de reportes corporativos que están haciendo las empresas. Estos reportes corporativos de sustentabilidad es una respuesta a esto. Esto tiene que ver 100%, está 100% alineado con los temas de transparencia. Y tiene que ver también con el hecho de que los balances contables, los balances económicos financieros siguen siendo útiles, pero ya no suficientes. Fíjense en el cuadrito de la derecha, ¿no? En donde los balances contables cada vez menos representan el valor de mercado de una empresa. Fíjense que, de acuerdo a este estudio de Ocean, cada vez más los activos intangibles representan el mayor valor de mercado de una empresa. Y la gran pregunta es, bueno, ¿dónde podemos ver por ejemplo, 84% de valor intangible de una empresa? Bueno, básicamente en los informes no financieros, los informes financieros están tratando de dar a luz a este valor intangible. Porque estos informes financieros justamente intentan mostrar cuál es el impacto social, ambiental, de que tiene una organización, tanto positivo como negativo, y para eso estos reportes pretenden mostrar cómo es el modelo de gestión sostenible de una organización, en la cual se basa mucho parte de este intangible. Estos reportes hablan de temas como, por ejemplo, cómo es la gestión de la nómina del personal, de los recursos humanos, cómo es la gestión de la energía, cómo es la gestión de las emisiones gaseosas, cómo es la gestión del agua, y muchas empresas probablemente tengan ventajas competitivas alrededor de esta gestión de este tipo de temas, pero sin embargo en un reporte económico y financiero esto no se ve. Y tampoco se ve si hay impactos negativos de esta esfera y en el contexto que ya hemos mencionado antes de que la sociedad cada vez demanda más este tipo de empresas y este tipo de conductas. Otra respuesta es lo que preguntaban antes, los objetivos de desarrollo sostenible. Las empresas que están trabajando en responsabilidad social empresarial están desarrollando sus estrategias
en función de estos 17 objetivos. Estos 17 objetivos son 17 objetivos de los cuales se pusieron de acuerdo los países firmantes de las Naciones Unidas, que son básicamente 17 objetivos a cumplirse hacia el año 2030. ¿Qué significa esto? Y nacen en el año 2015. ¿Qué significa estos 17 objetivos? Que si al año 2030 se cumplen estos 17 objetivos, básicamente se resuelven los problemas de todo el mundo. Parece utópico, pero es la forma que se han puesto de acuerdo los países para tener una agenda común mundial para resolver todos los temas que hay que resolver en el mundo. Esto tiene un antecedente que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que nació en el año 2000 y tenían fecha de cumplimiento en el año 2015, llegó al 2015, se hizo una catarsis y nace esto. Ustedes cuando vean los reportes corporativos de sus propias empresas, que no les extrañe que se van a encontrar de cómo las empresas, cómo su empresa está contribuyendo tanto en forma positiva como negativa a estos objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, los modelos de negocios están empezando a alinearse al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Otros compromisos que están asumiendo las empresas es trabajar bajo un modelo de gestión responsable y sostenible basado en la ISO 26000, que acá también, cuando uno quiere entender qué significa un modelo de gestión de responsabilidad social empresaria, la ISO 26000 da una clara respuesta. La ISO 26000 nace de un proceso de 2 años de consenso con 40 organizaciones que representaban a diferentes grupos de interés y más de 90 países. Entonces es una norma muy desarrollada y muy trabajada y que define que un modelo de gestión de responsabilidad social empresarial tiene que estar basado en estas 7 esferas: gobernanza, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas, asuntos de consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad. Ese último capítulo refiere a la gestión de los grupos de interés y el diálogo. Entonces, si ustedes quieren evaluar cómo es un modelo de gestión sostenible y cómo en este sentido lo está haciendo su empresa, pueden también leer esta norma como para empezar a entender de qué se trata todo esto. Por último, y este quizás es el más relevante de todos, son los principios del Pacto Global. El Pacto Global es la iniciativa también de las Naciones Unidas más importante a nivel internacional y mundial en referencia a responsabilidad social empresaria. Los principios del Pacto Global, el Pacto Global está direccionado y pensado exclusivamente para el sector privado. Fíjense, ahí a la fecha 9.900 empresas se han suscrito a los principios del Pacto Global y que estas empresas están ubicadas en 161 países y a raíz de este compromiso que asumen con el Pacto Global han emitido 66.000 reportes que dan respuesta a cómo las empresas están trabajando y contribuyendo a estos 10 principios. Fíjense que la propuesta del Pacto Global llama a las empresas a que asuman el compromiso de trabajar en pos de estos 10 principios. Es decir, que las empresas trabajen, que su modelo de negocios impacten en forma positiva en el respeto de los derechos humanos, no complicidad en su vulneración, libertad de asociación sindical y derecho a negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso, erradicación del trabajo infantil, abolición de prácticas de discriminación, enfoque preventivo en el medio ambiente, responsabilidad ambiental, tecnología respetuosa en el medio ambiente, lucha contra la corrupción, extorsión y soborno. Entonces la pregunta que les hago, y también para que lo piensen cuando tengan que mirar a su empresa de una perspectiva de responsabilidad social empresaria y de una perspectiva de riesgos emergentes, es si la empresa de ustedes se adhirió a estos compromisos, al principio del Pacto Global, piensen que para adherirse al Pacto Global tiene que haber una carta firmada por el presidente de la corporación. Es decir, que el presidente de la corporación está asumiendo en representación de la empresa trabajar en pos de estos 10 principios. Entonces, si la empresa de ustedes se adhirió a estos principios y está emitiendo reportes de sustentabilidad, significa que a nivel corporativo está asumiendo compromisos, y la pregunta que les hago es, entre el compromiso que asume y las respuestas que da, ¿qué gap puede haber? Y en ese gap hay mucho riesgo emergente. Entender esto es importante. Habíamos dicho que la perspectiva de la responsabilidad social empresaria es una perspectiva de gobierno corporativo. No puede haber responsabilidad social empresaria si desde el gobierno corporativo no se trabaja. Entonces,
Estos principios del Pacto Global son los nuevos objetivos que se están proponiendo las empresas al asumir el compromiso, al igual que los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, entonces ya habiendo repasado estos riesgos emergentes, el porqué, el contexto, cómo están apareciendo en el inventario de riesgos en distintas publicaciones, habiendo mencionado cuáles son las grandes iniciativas que las empresas están suscribiendo su compromiso y del cual están haciendo declaraciones y para lo cual están emitiendo información pública, ¿no? Bueno, ¿cuál es la propuesta de abordaje de aseguramiento y también qué publicaciones existen en diferentes instituciones de auditoría interna? Bueno, acá hay 6 publicaciones que pueden tener en cuenta. La primera es del año 2010 del Instituto de Auditores Internos, que esa es la que más les recomiendo que lean porque la verdad que es muy operativa esa guía sobre cómo evaluar la responsabilidad social empresaria. Después fíjense que el resto hay mucha publicación respecto a el rol del auditor interno y los informes no financieros, es decir, los reportes de sostenibilidad. Es decir, los reportes de sostenibilidad es la materialización y la comunicación de todo lo que una empresa está haciendo en materia de sustentabilidad y en respuesta a los compromisos que asume. Entonces, entender qué está publicando y qué está dejando que los grupos de interés lean y entender de en qué grado está cumpliendo a los compromisos a los que asume, bueno, es importante a efectos de evaluar los riesgos emergentes. Después también una publicación muy interesante es en el 2018 la institución COSO junto con el Consejo Mundial Empresario para el Desarrollo Sostenible están trabajando en este borrador de el COSO Enterprise Risk Management vinculado a los riesgos ESG, es decir, a los riesgos de ambiente, social y de gobierno. Eso también es lo que le recomiendo leer. Y también por último, en el año 2018, el capítulo Environmental Health and Safety del Instituto Global también emitió esta publicación en donde habla mucho de los riesgos reputacionales asociados a los temas de responsabilidad social empresaria. Lo que vamos a ver a continuación de diferentes abordajes también es un poco un resumen de todo lo que proponen estas guías. Bueno, como todo, para hacer un abordaje de auditoría interna de una perspectiva de responsabilidad social empresaria y de sustentabilidad, lo que primero hay que entender es cuáles son los objetivos organizacionales y cuál es el contexto y cuál es el modelo de negocio. Fíjense, este gráfico es el que propone el Consejo de Reportes Integrados, que es el gráfico en donde plantea que el modelo de los 6 capitales. Durante todo el siglo XX los modelos de negocios han estado enfocados básicamente en un único capital, el capital económico financiero. Entonces este modelo lo que propone es entender el modelo de negocio de la organización de una perspectiva de 6 capitales, en donde reconoce que las empresas no solamente dependen del capital económico financiero, sino también que dependen del capital intelectual, del capital humano, del capital social y de relacionamiento, del capital intelectual. Entonces en esto, la lectura del modelo de negocios que propone es entender cuánto de estos capitales utilizamos para hacer nuestra transformación, nuestra conversión, para desarrollar nuestros productos y servicios, y luego de esa conversión, cuánto tenemos de output, ¿no? Entonces, en este sentido, es una manera de entender un modelo de negocio de una perspectiva de cuánto valor se destruye y cuánto valor se genera de una perspectiva de 6 capitales y no únicamente de capital económico financiero. Entonces, para empezar a abordar estos riesgos emergentes de sustentabilidad, hay que empezar a entender a la organización y al modelo de negocios desde esta perspectiva, de una perspectiva de cómo impacta no solo en lo económico, sino cómo impacta en otros aspectos de la perspectiva social y ambiental. Una vez entendido cómo es que el modelo de negocio impacta de una perspectiva social y ambiental, también la guía de COSO y el Consejo Mundial de Desarrollo Sostenible, bueno, básicamente lo que propone es que el gobierno y la cultura tienen que estar alineados
o la estrategia y los objetivos tienen que estar alineados a la gobierno y la cultura. Entonces, cuando estamos diciendo que las empresas y los presidentes de las empresas y las estrategias están asumiendo compromisos con los objetivos de desarrollo sostenible y con los principios del Pacto Global, significa que tenemos que entender que los objetivos organizacionales están tratando de tender hacia el desarrollo de un modelo de negocios que impacten en esas esferas. Entonces, en este sentido, hay que entender de qué manera la cultura y el órgano de gobierno están alineados a esos nuevos objetivos organizacionales. Lo que sucede hoy por hoy es que muchas veces, por ejemplo, las estrategias y los objetivos no están 100% alineados a estos nuevos planteamientos, a estos nuevos compromisos. Y ni hablar de la cultura empresaria. La cultura empresaria, sobre todo cuando todavía no conoce estos temas o son temas nuevos, difícilmente puede estar alineada a estos nuevos compromisos que declaran públicamente las empresas. Entonces, de una perspectiva de gestión de riesgos emergentes, hablar de definición de objetivos, hablar de desempeño, hablar de revisión y hablar de información y comunicación, sin tener en cuenta que la cultura y el órgano de gobierno todavía no están alineados a estos nuevos compromisos organizacionales, bueno, es una manera de hacer una lectura de qué tipo de riesgos se están asumiendo y qué tipo de riesgos se están gestionando. Y por último, bueno, ya hablando más específicamente de cómo uno podría abordar una auditoría interna de estos temas, bueno, hablando de riesgos, tenemos riesgos reputacionales, por ejemplo, cualquier escándalo como por ejemplo el de Volkswagen, el de Odebrecht, genera un riesgo reputacional. En realidad todos estos eventos son transversales, pero bueno, generan riesgos reputacionales, por ejemplo, riesgos de cumplimiento. Hoy las empresas están asumiendo, por ejemplo, un compromiso con el Pacto Global, ¿cuánto le están cumpliendo? Riesgo de contingencias, hoy las contingencias asociadas a temas ambientales son mayores. Riesgos operacionales, por ejemplo, el caso de Nike en el año 2004, cuando se le descubre a Nike que tenía trabajo infantil en su cadena de proveedores, en uno de sus proveedores, las operaciones de su actividad se cortaron, justamente porque el principal proveedor no podía operar más. Y obviamente también tuvo implicancias en su reputación, en el mercado de valores, etcétera. Riesgos sobre el mercado de valores, es decir, sobre la evaluación de una empresa y la cotización, caso Volkswagen, caso Odebrecht, sobre el mercado laboral, el caso Odebrecht, hoy cuántas personas quieren trabajar en una empresa que está marcada por la corrupción. Hoy las nuevas generaciones buscan empresas que tengan estrategias responsables y sostenibles. Hoy la retención de talentos, la retención de recursos humanos está muy vinculado a temas de sustentabilidad. El mercado de ventas, si hoy no trabajan productos que tengan un impacto social, un impacto ambiental o que tengan estos criterios, probablemente sean mercados que sean decrecientes. Relaciones externas, riesgos vinculados justamente a ya no solo cómo gestiona internamente una empresa, sino cómo se gestiona, cómo se vincula y cómo trabaja con su grupo de interés, sobre todo a lo largo de la cadena de valor. Entonces, frente a todos estos riesgos, ¿cuáles son alternativas de abordaje de auditoría? Uno por cada componente de la responsabilidad social empresaria, es decir, hacer una auditoría interna sobre los procesos internos de la empresa, de una perspectiva de cómo se trabajan estos temas a nivel gobierno corporativo, cómo se está trabajando a nivel ética, cómo se trabaja de una perspectiva de medio ambiente, de transparencia, salud y seguridad, derechos humanos, inversiones en la comunidad. Después, otro abordaje es el de los grupos de interés, que tiene que ir complementado al primer abordaje, es decir, entender cómo los distintos grupos de interés están viendo o qué expectativa tiene este grupo de interés respecto a cómo la empresa está trabajando y qué impacto está teniendo. Y después otra perspectiva tiene que ver con revisar los procesos de control interno sobre actividades específicas de responsabilidad social empresaria y que, digamos, sobre procesos que ya estén metidos en un plan de auditoría, hacer revisiones sobre los reportes de sustentabilidad y también, por ejemplo, contratar servicios externos para revisar cláusulas específicas, como por ejemplo cláusulas específicas de
contratación de proveedores con criterios socioambientales. Bueno, dudas y preguntas, porque ya acá hemos llegado al final. No sé cuánto tiempo vamos. Bien, 50 minutos. Bueno, acá tenemos una primera pregunta. Frente al riesgo reputacional, otro aspecto relevante es que la auditoría asegure que aquello que se está declarando en efecto se esté cumpliendo y sea algo sistémico. ¿Qué opinas de esta afirmación? Bueno, sí, coincido 100% y acá frente a las declaraciones corporativas que están habiendo y el compromiso que están asumiendo públicamente las organizaciones con el Pacto Global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que hacen público eso a través de un reporte de sustentabilidad, bueno, obviamente una declaración de este tipo y la publicación hace que el gap existente entre el compromiso asumido y lo que muestra aumenta el riesgo reputacional claramente. Y hoy realmente eso está ocurriendo. La verdad, estos temas de sustentabilidad son tan complejos que muchas veces lo que prima hoy es asumir el compromiso y después trabajar sobre el modelo de gestión. Y la verdad que el modelo de gestión socialmente o el modelo de gestión responsable y sostenible es un modelo de gestión que está en mejora continua permanente. Así que sí que el tema de que el riesgo reputacional está atado 100% al cumplimiento de los compromisos que uno asume y hoy realmente no es que esto ocurra por mala voluntad, sino que es algo complejo. Hay que ver cuánto se cumple del compromiso que una empresa asume en este sentido. Damos finalizado por el webinar. Les agradezco mucho su presencia y su permanencia en el webinar. Cualquier cosa me pueden mandar un mail para consultarme y bueno, esperemos a futuro nuevos webinars sobre ese tema y quizás más sobre herramientas prácticas de cómo auditar esto. En la página del IAIA está publicado un webinar que hicimos sobre cómo hacer auditoría interna de un reporte de sustentabilidad, así que ahí les sugiero que si les interesa consulten ese webinar que está grabado. Muchísimas gracias.